¿Listo? ¿Se acuerdan? Bueno, más o menos ustedes qué entienden por probabilidad. Mami, mira tu celular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es para ustedes probabilidad? ¿Quién me quiere regalar un concepto? ¿Alguien sabe más o menos o una idea de qué sería probabilidad? Quizás algo que podría pasar, o sea, como un montón de cosas que podrían pasar, pero que nada está seguro. Exacto. Sí, y en estadística, ¿cómo lo podríamos definir? Listo, puede ser unos sucesos que pueden ocurrir o no, ¿no? Pero en estadística, ay, otra vez me quedó mal escrito. En estadística, la probabilidad, lo que nos quiere decir es que es una medida general que se dan porcentajes. Que se dan porcentajes. Y pues esta medida se tiene en cuenta pues cuando ocurren eventos. Les voy a ir escribiendo, se tiene en cuenta cuando ocurren eventos. ¿Qué pasa con estas medidas de probabilidad? Cuando hacemos referencia a eventos, quiere decir que son sucesos que pueden pasar. Pero entonces, esto se puede manejar o se le puede dar un manejo estadísticamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de probabilidad, pues siempre llegamos al acuerdo. Llegamos al acuerdo que se da en porcentajes. Cuando hablamos de porcentajes, pues básicamente vamos a encontrar del 0% al 100%. Ese va a ser como el límite del porcentaje, desde el 0% hasta el 100%. ¿Qué sucede con estos dos? Cuando nosotros encontramos que una medida va llegando hacia el 100% o va creciendo, quiere decir que va a ser muy probable o que hay probabilidades de que las cosas sucedan. Y cuando van disminuyendo o se van hacia el cero, quiere decir que va a ser desfavorable o poco probable. Entonces, así pues se van a manejar la probabilidad. La probabilidad básicamente la estamos utilizando o siempre se utiliza para cosas de azar. O sea, no podemos sacar en probabilidad datos exactos, sino datos que se asemejan o llegan. Entonces, por lo menos uno si realiza un juego de azar, pues obviamente uno dice, bueno, hay buenas probabilidades o pocas probabilidades, pero uno no exactamente no sabe que va a obtener ese resultado. Entonces, pues todo se hace bajo este tema de la probabilidad. Entonces, pues vamos a dar ejemplos sencillitos pues para que ustedes me vayan entendiendo. A veces usualmente utilizamos mecanismos para mirar la probabilidad o para mirar los juegos de azar. Podemos utilizar lo que son las monedas. ¿Qué sucede con las monedas? Las monedas tienen dos caras, ¿no? Que a una de esas caritas de las monedas la llamamos cara y la otra pues la llamamos sello. La llamamos sello. Si nosotros arrojamos pues una moneda al aire, cuando arrojamos la moneda, ¿cuántas opciones creen que nos puede salir o cuántos resultados nos pueden dar?
¿Cuántos consideran? Si yo tiro una moneda, ¿cuántos resultados puedo obtener? 50, Dos. 50. Exacto, muy bien, 50-50. O sea, quiere decir que al arrojar la moneda de las dos posibilidades que tenemos, solamente puede caer una. Entonces quiere decir, o va a caer cara o va a caer sello. ¿Listo? Entonces, esa es la probabilidad. Entonces, como decían, entonces quiere decir que tenemos un 50-50. O sea, tenemos la posibilidad de que caiga 50% sello y 50% cara. Entonces, bueno, lo voy a colocar acá. 50% y acá otro 50%. Si nosotros lo vamos a ver de manera de fraccionarios, lo que haríamos es que vamos a representar ese 50% como un medio. Entonces quiere decir que de dos lados que tiene la moneda, que es la cara y el sello, solamente vamos a obtener un resultado, ya sea cara o ya sea sello. ¿Listo? Entonces eso pues si lo hacemos con la moneda, entonces vamos a obtener un 50-50. De pronto, ¿qué podemos hacer? Y para ampliar un poquito más, jugar con el dadito. Entonces sabemos que un dado pues tiene 6 caras, ¿no? Entonces acá voy a tratar de dibujar un dadito. Entonces acá tenemos un dado y los dados por lo general pues todos los dados entonces tienen las 6 caras. Voy a tratar acá de dibujarles el dado. Bueno, no me queda tan perfecto el dado. Bueno, tenemos el dado, ¿no? Entonces este es un dadito. Se supone que las otras caras están detrás. Y pues los dados pues están representados por bolitas. Entonces pues cada uno obtiene un número pues que van del 1 hasta el 6. Entonces eso sí lo tenemos claro, ¿no? Listo, entonces acá digamos que tenemos un dado. Entonces, ¿qué sucede con ese dado? El dado, lo que tiene el dado es que tiene las 6 caras, ¿no? Entonces, cada cara. Entonces, una de las caras va a representar el número 1, otra de las caras representa el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Entonces, cada cara representa pues un número. Y entonces, cuando vamos a manejar nosotros todo el tema de probabilidad, quiere decir que cada uno de estos números va a tener un porcentaje. ¿Cómo sacamos ese porcentaje? Por lo general, cuando uno tira un dado, de las 6 caras que tiene, pues uno siempre va a tener la posibilidad de que caiga por una cara. Entonces la vamos a representar con uno dividido con un sexto. Si nosotros hacemos esa división, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto daría 1 dividido en 6? Si quieres, realícenla. Ya tienen la respuesta. 6. Listo. 0, 16. listo. Hay más números, ¿cierto? Hay como 6 números, 6, Sí. ¿cierto? 6 y el último son 7. Listo, sí. Entonces van, bueno, 6 y el último va a 7. Voy a escribirlo hasta ahí. Entonces, ¿qué sucede con eso? Hay dos maneras de sacar en porcentaje. Uno, realizar la regla de 3 simple. O dos, la fórmula más sencilla que podemos hacer es tomar los dos números después de la coma, ponerle después de la coma, y ponerle el siguiente número, que es 6.
Si ustedes lo realizan, pues eso va a ser igual. O sea, 0,16 va a ser igual a 16,6%. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que entonces cada una de estas posibilidades que tenemos acá nos va a equivaler a eso, a un 16,6%. ¿Listo? Ya sacando, voy a colocarles acá. Entonces, cada posibilidad que tiene o cada cara nos va a equivaler a un 16,6%. Listo, entonces ya tenemos el porcentaje que vale cada cara. Entonces ahí es cuando empezamos a sacar preguntas hacia la parte de la probabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Por lo menos si nos preguntan, tengo un dado y la probabilidad de que caiga el número 4 es... Sí, mi amor, ahorita voy. Ahorita ya te colaboro. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Si tengo un dadito, lo tiro, ¿cuál será la probabilidad de que me caiga el número 4? Teniendo ya los datos anteriores. 16,6%. Exacto, muy bien, 16,6%. Si nosotros hacemos un análisis, ¿qué consideran? ¿Que esa es una probabilidad alta o una probabilidad baja? Baja. Exacto, una probabilidad baja. Quiere decir que de pronto a la primera vez que lancemos el dado, pues no nos va a caer el 4. O sea que tenemos una probabilidad muy bajita. Pero entonces si de pronto realizamos otra pregunta, que nos digan cuál es la probabilidad de que caiga un número par. Entonces vamos a empezar a mirar. Entonces, para hacer el análisis de esto, pues lo que tenemos que hacer es mirar los números pares del dado. Entonces, ¿cuántos números pares tiene el dado? 3. Exacto, tiene 3, que son el 2, el 4 y el 6. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber la probabilidad? Entonces, mire, para saber la probabilidad, entonces vamos a escoger el porcentaje que nos dan en esos números. Entonces, por lo menos, sacamos el porcentaje que acá tiene este 2, que tiene el 4 y que tiene el 6. Y lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces, vamos a hacer la suma. Entonces, vamos a sumar 16,6 más 16,6 más 16,6. ¿Qué cuánto nos daría? ¿Cuánto da 16,6? 49,8. Exacto, 49,8. Ese sería por ciento. ¿Por qué nos da ese porcentaje? Porque quiere decir que al sacar este porcentaje, pues no nos va a salir exacto. Si nosotros colocamos los siguientes números, o sea, 16,666 hasta que nos dé el 7, va a decir que nos va a dar el 50%. Entonces, lo que uno hace acá, como se pasa del 5, lo que hace uno es aproximar. Quiere decir que la probabilidad va a ser de un 50%. Entonces, esto va a ser pues igual a un 50%. Uno lo puede sacar así o también lo puede sacar por simple descarte. Como hay 6 números, como tenemos 6 numeritos, pues la mitad de los 6 es 3, ¿no? Y como la mitad, por ser la mitad, quiere decir que es el 50%. Entonces, ¿qué es la idea? La probabilidad lo que busca es como tratar de mirar en porcentaje cuándo podemos encontrar que el suceso ocurra o no ocurra. Entonces, dentro de toda esta probabilidad,
pues encontramos pues unos agentes importantes pues que nos ayudan a encontrar todo este tema. Dentro de ellos, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Entonces, uno de ellos que podemos encontrar es la población. ¿Listo? En estadística, el tema de la población quiere decir que es el total de elementos de un grupo de estudio. Entonces vamos a hablar, cuando hablamos del total de elementos de un grupo de estudio, que hace referencia a la población, entonces vamos a seguir haciendo el análisis con el dado. Entonces, la población acá es cada una de las caras del dado. ¿Por qué? Porque son todos los elementos que estamos analizando. ¿Sí ven? Entonces, en este caso la población es cada una de las caras del dado, o sea, la cara donde se equivale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esa sería pues nuestra población. Listo. De la población pues se desprende lo que es la muestra. ¿Listo? La muestra, lo que nos quiere, o lo que hace parte de la muestra, quiere decir que es una parte o segmento de la población. Profe, una pregunta, vamos escribiendo eso. Sí, si quieren pues vayan tomando apuntes. ¿Listo? Miren, entonces la muestra, ya dijimos que la población era todas las caras de los daditos, ¿no? Entonces la muestra acá, ¿qué sería? Como es una parte o un segmento, quiere decir que la muestra va a ser la cara que nos va a caer cuando nosotros tiramos el dado. Si nosotros tiramos el dado y nos cayó el número 1, pues en ese caso, esa sería nuestra muestra. Si volvemos a tirar el dado y nos cae el número 5, quiere decir que entonces la muestra sería el número 5. Entonces, en la probabilidad, entonces, tenemos que recordar que la población son todos los elementos del grupo de estudio. En este caso, todas las caras del dado. Y la muestra, pues es la cara que cae cuando nosotros lanzamos el dado. Por eso decimos que cada vez que uno lanza un dado, de las 6 caras que tenemos, solamente vamos a tener la posibilidad de que caiga una. Por cada tiro que le damos, solamente pues va a caer una carita. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo que es la población, lo que es la muestra, y sigue otra partecita especial que es el experimento. El experimento pues es la acción que genera el evento. ¿Listo? Cuando hablo de la acción que genera el evento, pues en este caso, el evento que estamos realizando es tirar el dado. Y estamos experimentando pues las veces de pronto que tenemos, o la probabilidad que tenemos de que caiga el número que queremos buscar. En este caso pues dijimos que el número 4, que los números pares y bueno, si queremos de los números impares o los múltiplos de 2. ¿Listo? Como lo queremos analizar. Entonces el experimento es como la acción que hacemos o el intento que hacemos para ver qué probabilidad tenemos para realizar estos juegos, sobre todo de azar. Listo. Y dentro de ese experimento, pues también encontramos lo que es un espacio muestral. Bueno, voy a hacerlo acá. Entonces, lo que es el espacio muestral. Listo. Entonces, el espacio muestral son todos los posibles resultados de un experimento.
Bueno, volvemos entonces con el dadito. Entonces, si vamos a hacer los posibles resultados del experimento, quiere decir que si vamos a tirar el dado, obviamente los posibles resultados que nos pueden dar es que nos caiga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El 7 no, porque ya no está ni el 8, ni el 9, ni el 0. O sea, quiere decir que obviamente nos va a salir el número del 1 al 6. Entonces, esa sería nuestros posibles resultados. En el espacio muestral, ¿cómo se representa? Entonces, cuando nos pregunten el espacio muestral, lo vamos a representar con la letra S. Luego vamos a escribir igual. Vamos a hacer un corchete. Y vamos a escribir los números. Entonces, en este caso, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, los posibles resultados que nos pueden salir del dado, entonces es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, siempre eso como que lo vamos a tener claro. Entonces, el espacio muestral va a ser todos los posibles resultados que nos pueden dar. Y luego de eso, pues entonces, lo que vamos a hacer o lo que se desprende de ahí se llama un evento simple. ¿Listo? Entonces, con el evento simple, lo que se hace es que vamos a sacar un subconjunto del espacio muestral. El espacio muestral. ¿De dónde sale este subconjunto del espacio muestral? Sale de las preguntas que nos van a hacer. Por lo menos acá que dice, una pregunta que yo les hice hace rato. ¿Cuál es la probabilidad de que nos caiga un número par? Entonces, ¿qué quiere decir? De todos los números del 1 al 6, si nosotros hablamos de la probabilidad de que caiga un número par, quiere decir que estamos sacando un subconjunto. Si tomamos esta pregunta, entonces en el evento simple, quiere decir que nuestro subconjunto van a ser los números pares, que ya habíamos dicho que son el 2, el 4 y el 6. Y ese pues lo podemos representar con la letra A. ¿Listo? Entonces lo vamos a representar A. ¿Cómo voy a llamar? Sí, mi amor, ahorita te pongo cuidado, mi princesa. Mami, mira. Sí, mi amor, ve, yo ahorita te pongo cuidado. Sí, mi amor. ¿Listo? Entonces, mira. Entonces ya dijimos, entonces el subconjunto pues van a ser nuestros números pares. Pues eso lo asignamos de acuerdo pues a las preguntas que vamos a encontrar en probabilidad o las que nosotros queremos diseñar. ¿Listo? Entonces, básicamente pues vamos a tener lo que son esas, bueno, vamos a tener como estas partecitas de la probabilidad, las que vamos a trabajar. Obviamente nosotros pues vamos a trabajar más adelante lo que son números un poco ya más grandes. Entonces lo ideal pues lo diseñé o quise explicarles por medio del dado, pues para que ustedes entendieran. La probabilidad básicamente uno lo busca o hace este tipo de cosas sobre todo en los juegos de azar. De hecho los juegos de azar, cuando ustedes van a los casinos y de pronto se van a un casino, ellos no, los casinos pues no están diseñados para perder. O sea, ellos manejan todo este tema de probabilidades y de porcentajes de tal manera que ellos no vayan a generar pérdidas. De hecho, uno pues va y lo hace mecánicamente pensando que uno va a ganar, pero en realidad el casino nunca tiende a perder. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos empiezan a jugar con los porcentajes. Entonces, las máquinas están diseñadas para que a cierto nivel de que caigan los juegos de azar, pues entonces ellos lleguen a un tope para no generar pérdidas. Entonces la probabilidad básicamente pues se maneja en esto.
También la probabilidad en estadística lo manejamos en cuanto a tipo de negocios o de eventos que queremos realizar. ¿Por qué? Porque siempre pues debemos estar diseñando como una estrategia para que, bueno, si lo vamos a manejar a nivel de empresa, para que la empresa pues no genere pérdidas. O sea, siempre pues obviamente uno va hacia la ganancia, pero entonces uno tiene que sacar este tipo de probabilidades para mirar el avance o las pérdidas o el deceso que vaya teniendo la empresa. ¿Listo? Entonces este tema básicamente se maneja en esto. Que uno las identifica más en todos los juegos de azar, que a veces uno dice, bueno, es que el juego de azar uno no sabe nunca qué va a caer. De hecho, se sabe, por lo menos uno puede durar tirando un dado, si lo tira entonces 10 veces, más o menos la probabilidad de tirarlo 10 veces va a ser 1 o 2. Entonces todo, o sea, se maneja de acuerdo a operaciones matemáticas. Este es uno de los temas, la matemática exactamente es exacta, pero este es uno de los temas pues que más tiene manejo porque va de acuerdo al evento que va transcurriendo o los eventos que se van transcurriendo o el proceso que se va llevando. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a temas de probabilidad. Entonces, quiero siempre que tengan presente y que definan estos conceptos. Entonces acá, pues obviamente definir el concepto cuando ustedes les den o les propongan un ejercicio, que sepan cuál es la población, que sepan cuál es la muestra, que sepan cuál es el experimento que se tiene que realizar, que sepan cuál es el espacio muestral que básicamente es analizar todas las figuras que se están moviendo, y el evento simple, que es básicamente la pregunta que nos quieren realizar. Entonces es bueno que ustedes tengan claro todos esos conceptos. Y también lo que va a la probabilidad, pues se van a manejar lo que son unas fórmulas. O sea, todo se maneja mediante fórmulas, que ya pues están preestablecidas, pues para que, preestablecidas y de las cuales pues ya se han hecho estudios y ya se sabe que son exactas, que no fallan. ¿Listo? Entonces, lo que bueno, hasta hoy pues les voy a dejar lo que son todos los conceptos. Ya la próxima clase pues ya vamos a trabajar lo que van a ser las fórmulas y vamos a trabajar lo que son las técnicas de conteo. De hecho, ¿por qué este tema es importante? Y también lo adelanté. En lo que es en el tema del ICFES, ustedes van a encontrar muchos estos temas de probabilidad. Ustedes les van a preguntar, bueno, si hoy tengo 5 pollos, se me mueren 2, mañana tengo los mismos 5 pollos, pero se me muere uno, pasado mañana tengo los mismos 5 pollos, pero no se me muere nada, no se me muere ninguno. ¿Cuál es la probabilidad de que en 3 días se me mueran 2 pollos? ¿Listo? Entonces van a salir cosas así parecidas en el ICFES. Entonces, lo que quiero es que ustedes aprendan a analizar todas las preguntas de acuerdo a temas de probabilidad. En el ICFES sale muchísimo este tema. ¿Listo, chicos? Entonces, pues ahí les dejo como una inducción. Ya la siguiente clase lo que vamos a hacer es terminar abordando el tema y les voy a dar pues la manera de cómo realizar los conteos en toda esta parte de la probabilidad. Y por último, pues les voy a mostrar unas fórmulas y pues ya vamos a hacer unos ejercicios prácticos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Sí me han entendido esta partecita o no? Sí, profe. Listo. Bueno, antes de para que ustedes pues entiendan un poco mejor, les voy a explicar pues con la regla de 3 simple. Yo solamente pues se las dije, pero para que ustedes lo aprendan a analizar. Esta partecita que está en el lado de acá donde saqué el 1.16%, esto que está acá, yo les dije que también se podía hacer por la regla de 3 simple. ¿Cómo lo podemos analizar? Lo que es este número, mira. Entonces,
básicamente uno hace el análisis de la siguiente manera. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La pizarra. Listo, entonces para hacer una regla de 3 simple y saber el porcentaje, este 16,6 de dónde salió, y de pronto ser un poco más exactos, se va a hacer de la siguiente manera. Quiere decir que las 6 caras que tiene el dado van a equivaler al 100%. O sea, quiere decir que las 6 caras es el total del dado. Entonces, así es como pues se analiza una regla de 3. Y entonces nos están preguntando que cuánto equivaldría una cara. Entonces uno sabe, coloca debajo del 6 y acá pues va a quedar la incógnita. Entonces acá por lo menos acá donde está el 6. Acá van a ser las caras del dado. Bueno, entonces acá, las caras del dado. Y acá va a ser el porcentaje. La regla de 3 simple por lo general siempre se va a realizar en cruz. Entonces eso es para que ustedes pues se acuerden. Siempre se realiza en cruz. Entonces, ¿qué hace uno? Uno coloca la X, que es la incógnita. Luego coloca el igual. Y entonces mira, cómo se miran el planteamiento. Como uno está multiplicando en cruz, quiere decir que donde se encuentran las dos incógnitas, quiere decir que va a multiplicar, los dos números que no tienen la incógnita se va a multiplicar. Entonces, en este caso se va a multiplicar 1 por 100. Y el número que acompaña a la incógnita en cruz, que es el 6, quiere decir que va a dividir. Entonces, luego nosotros lo que hacemos es hacer las operaciones. Entonces, ya sabemos que 1 por 100, pues obviamente va a ser 100. Dividido en 6. Entonces, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? 16.6. Exacto, nos daría 16.6. Entonces, esta forma es como la forma larga. Es la forma larga, pues, de saber cómo salen los porcentajes, lo que es la regla de 3 simple. Pero la fórmula, pues, corta y la fórmula sencilla es esta, la que yo les estoy presentando acá arriba. ¿Cómo uno la saca? Pues uno, como sabe que está 0, entonces uno lo que hace es coger los dos primeros números, después de la coma le pone una coma y coloca los siguientes números, que son 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces ahí exactamente es donde uno evidencia. De pronto si ustedes quieren verificar, entonces sumen 16.66 veces. Y ese 16.6 les tiene que dar acá el 100%, que quiere decir que es la totalidad de las caras. ¿Listo? Entonces, pues matemáticamente pues se realiza así. Y entonces ahí es cuando uno empieza a hallar las probabilidades. ¿Listo? Entonces para pues que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Sí me entendieron la partecita de la regla de